Buenas tardes, amiga que estás en el Facebook. Vamos a conectarnos hoy con nuestro nuevo episodio, nuestro quinto episodio del mes de septiembre, y se llamará La fe no es un momento, es un evento. Es el quinto episodio. Yo te doy la bienvenida hoy y vamos a cerrar con broche de oro. Yo quiero también hacer un recuento de los 4 episodios anteriores para que ustedes puedan buscarlos en la página de YouTube y encontrar qué conexión hay de un video a otro, de un episodio a otro. El número 1 conecta con el 2, el 3, el 4 y el 5 y así sucesivamente. Para el mes de octubre vamos a tener unos episodios totalmente diferentes, pero que de todas maneras están dirigidos a edificarte, mujer, a encontrar esa restauración que el Señor quiere para ti. El primer episodio se llama La jarrita, ¿verdad? Y habla de cómo el alfarero toma en sus manos el barro, que somos nosotros, nuestra esencia, y nos forma a través de procesos. El segundo, yo hablé acerca del perdón. El Señor quiere que perdonemos a todos nuestros enemigos. Y es un acto de obediencia. A veces es duro, suena un poco ilógico para algunas personas, pero el Señor nos manda que perdonemos. El tercer episodio habló de confesar nuestros pecados, para no tener nada escondido, nada que no se confiese delante del Señor, porque hay un rompimiento cuando tú confiesas al Señor pecados del pasado que han sido, que están allí guardados o escondidos. Y el episodio del sábado pasado, estábamos hablando acerca de el miedo, los miedos, el temor, enemigo silencioso. Y es una de las cosas muy importantes que yo quiero que ustedes busquen el video, porque toda mujer que ha pasado por los primeros 3 procesos entiende que no puede tener miedos, no puede tener esa atadura, porque los miedos te reprimen, no te dejan avanzar y por lo tanto no te va a dejar cumplir con el propósito que Dios quiere. El día de hoy vamos a hablar de la fe como un evento, no es un momento, ¿ok? Y para eso, déjenme tomar mi té. Vamos a citar varios versículos de la Biblia, y el primero es un versículo que está en el libro de Hebreos capítulo 11 y es el versículo 1, ¿ok? Porque todo lo que hablamos tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Y este es, digamos, el versículo o la palabra que me inspiró para hacer este programa, ¿ok? Porque es té de fe, es esa tacita o ese contenido que tú te tomas de la palabra para empoderarte cada día, ¿ok? ¿Y por qué una jarrita de té? Porque nosotros somos como esa jarrita de té que el Señor deposita en nosotros, y nosotros vamos a dar de lo que Dios nos da a otras, a empoderar a otras o a otros, ¿ok? Entonces en el capítulo 11 del versículo 1 del libro de Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Si ustedes notan aquí, la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. La palabra espera, ¿qué es? La palabra espera no es un bien, es una esperanza, es algo que no se ve, es una expectativa, ¿ok? Y la convicción de lo que no se ve, por supuesto, es porque estamos convencidas. Convencimiento, y de eso vamos a estar hablando. Yo espero y estoy contenta porque yo sé que esta palabra va a hacer algo en ti. Estoy a la expectativa de que el Señor va a hacer algo en el corazón de ustedes hoy, ¿ok? También la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y de eso vamos a hablar. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Ok? Si la palabra viene por el oír, ¿verdad? Y la fe es la convicción y la certeza, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar por nuestra boca lo que recibimos, hablar, profetizar, ¿ok? Para nosotros llegar a ser unas mujeres de poder, unas mujeres, porque déjame decirte, ahora que digo la palabra poder, la fe es poder. La fe es el poder más lindo que el Señor nos dio para nosotros poder. Por eso la palabra empoderar también viene de la fe, porque la fe es lo que te motiva, lo que te da la fuerza para emprender y para lograr grandes cosas. La fe, amigas, requiere cambios, y uno de los 3 cambios, para no hacer esto extenso, porque esto es un té, mientras me tomo el café yo debo terminar. Hay que hacer unos cambios. Por ejemplo, una de las cositas que el Señor me ha revelado es que requiere cambiar el lenguaje. Cambiar el lenguaje.
¿ok? Cambiar el lenguaje. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Como hijas de Dios tenemos que cuidar cada palabra que decimos. No podemos, como lo dije en una prédica anterior o en una charla anterior, nosotros estar orando al Señor con palabras bonitas y palabras de poder, pero cuando estamos en la vida real, en medio de las pruebas, hablar muerte o hablar escasez o hablar quizá o hablar no. Nuestro hablar tiene que ser congruente con lo que nosotros profesamos por esta boca. También requiere cambiar nuestro pensamiento. Nosotros no podemos dejar, yo escuchaba a un predicador hace muchos años que decía, nosotros podemos permitir que los pajaritos nos den vuelta en la cabeza, pero no podemos permitir que los pajaritos nos echen caquita en la cabeza o que hagan nido aquí. O sea, no podemos permitir que el enemigo nos tire dardos, que nos tire pensamientos de muerte, pensamientos de fracaso y nosotros dejarlos allí que se alimente, que se alimente, que se alimenten. El pensamiento, apenas ustedes venga a la mente, tienen que llevarlo cautivo, así, cautivo a la presencia del Señor Jesucristo. Ustedes tienen que mantener su mente limpia, sana, despejada y llena de Dios, para que ustedes puedan emprender y ustedes puedan tener emociones sanas y puedan tener una vida victoriosa. Entonces, hablamos de cambiar el lenguaje. La hija de Dios tiene que cambiar el lenguaje, los pensamientos, pero también tenemos que cambiar hábitos. Yo no le voy a decir aquí que haga ejercicio, que coma, no. Hay ciertos hábitos que vamos a tener que cambiar para nosotros poder ser empoderadas en fe y poder ir experimentando un nuevo nivel de fe, Porque déjame decirte, el Señor nos dio fe a todas y a todos. A todos el Señor nos equipó de fe. La razón es cómo conocemos el nivel de fe que tenemos dentro y cómo lo activamos. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar hábitos. ¿Cuáles hábitos yo te recomiendo que cambies y que me han ayudado a mí mucho? Me ha ayudado mucho el poder, en vez de estar escuchando quizás canciones del pasado o música del pasado que me traía nostalgia, que me llevaba para atrás a mi pasado, yo prefiero escuchar predicaciones, yo prefiero escuchar de pronto un speech o una charla de John Maxwell, de los predicadores que a mí me impactan. Escuchar, porque acuérdate lo que acaba de decir la palabra, la fe viene por el oír. Entonces aprende a escuchar cosas que te edifiquen, en vez de escuchar quizá tanta noticia. Reduce un poco las noticias y métele un poco escuchar palabra de Dios. También puedes cambiar, por ejemplo, lo que ves. ¿Qué es lo que estás viendo? Estás viendo quizás mucho show de televisión, quizás telenovelas, estás viendo quizás demasiados documentales. Es bueno educarse, es bueno actualizarse, pero todo en su medida, porque es que cuando tú ves, ¿okay?, cosas que te edifican, tu nivel de fe empieza a aumentar. ¿Okay? Tu nivel de fe empieza a aumentar y tu mentalidad empieza a cambiar y tu visión empieza a cambiar. ¿Okay? También tienes que cambiar lo que lees. Si lees y si no lees, adiciona ese hábito de leer. ¿Okay? El leer es bueno. Ahora, ¿qué vas a leer? Vas a leer quizás, no vas a leer, yo no digo que puedas hojear una revista de Cosmopolitan o una revista ¿verdad?, de decoración. A mí me gustan, pero no le gasto mucho tiempo a eso porque el tiempo no alcanza en el día. Yo prefiero leer algo que edifique, algo que me quite la ceguera espiritual, algo que active la fe que Dios puso en mí. ¿Ok? Estas son cosas. Ahora, hay que aumentar la creencia. ¿Ok? En el libro de Romanos, déjenme lo busco a ver si lo tengo aquí. El Señor nos habla acerca de eso. En el libro de Romanos, un segundito. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, el versículo 17, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, que el Señor nos lo está diciendo, yo no me lo estoy inventando, esto no es una revista, esto es lo que dijo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Cambiar los hábitos de saber qué entra por aquí, qué entra por mis ojos. ¿Ok? Hay que hacer esos hábitos para que uno se pueda cambiar el lenguaje, el pensamiento, la manera de percibir a Dios, cómo percibimos a Dios. ¿Ok? Y nosotras mujeres tenemos que definitivamente vestirnos de fe. Cuando tú hablas, piensas, actúas conforme a lo que Dios dice, en fe tú te empoderas, te vistes de fe. Hay que vestirse de fe, ¿ok? Para llamar la atención de Dios, ¿ok? Hay que vestirse, es el mejor vestido que podemos usar
para llamar la atención de Dios. Okay, yo tengo una anécdota de eso, por eso me estoy riendo ahora. Pero hay que vestirse con el vestido que llama la atención de Dios. Porque cuando tú tienes fe en Dios y le crees, ¿ok? Entonces tú mueves el corazón de Dios. Tú mueves el corazón de Dios, ¿ok? Y nosotras, cuando empezamos a experimentar cosas con el Señor, que tú dices, ay, el Señor me concedió esto, ay, el Señor, son pequeñas cosas que tú vas a ir a notar. Hay gente que dice, wow, el Señor me concedió este milagro, pero están en otras circunstancias y se les olvidó que el Señor hizo este milagro. No, nuestra fe no puede ser de un milagro a otro o circunstancial. Nuestra fe tiene que ser constante, no puede ser fluctuante, tiene que ser constante, ¿ok? Y obviamente, como lo leí al comienzo, no puede ser por esto que vemos físicamente, sino por lo que no vemos, que esperamos. Nosotros tenemos que aprender a caminar con los ojos espirituales, porque estos ojos engañan. Hay un dicho en Barranquilla, en mi tierra, que dice, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? O sea, nosotros no podemos estar teniendo una fe por lo que digan otros, o creyendo para donde van otros, o sea, por las corrientes de este mundo. No. La gente habla mucha negatividad, entonces nosotros nos deprimimos y pensamos, ay, sí, esto está malo, no hay trabajo, no hay dinero, esto se perdió, esto está perdido, la juventud no sirve, los hombres son malos, las mujeres son malas, todos son iguales. O sea, nos contaminamos de un, ¿cómo se llama? De un vocabulario negativo, de un vocabulario de muerte, porque vemos lo que hace la gente, mejor dicho, lo que hace Vicente, ¿ok? Otra cosa, bueno, yo les quería comentar una historia, ¿ok? Antes de comentarles un testimonio personal, una historia que está en la Biblia, está en el libro de Lucas, para que ustedes, porque cuando yo estaba escribiendo este mensaje, yo estaba meditando mucho, no solamente en mi vida, en lo personal y en lo que quizás han vivido mis hijos, sino en circunstancias de otras personas que conozco. Y quizá alguna de ustedes que va a ver este video se está orando por algo que es muy duro, quizás la enfermedad de un hijo, quizá un matrimonio que no ha funcionado, quizás un negocio que no da fruto, quizás un ministerio que tampoco ha sido del tamaño o del impacto que tú has esperado. Pero cuando tú estás orando por tiempo y tú sientes que la voz de Dios no se siente por ningún lado, yo te voy a regalar esta historia hoy. Es una historia hermosa, es impactante. Mira lo que dice, está en el libro de Lucas, en el capítulo 18 y empieza en el versículo 2. Lucas, capítulo 18, versículo 2, y se llama así, la parábola de la viuda y el juez injusto. Miren lo que dice aquí, dice, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, le decía ella al juez. Y él no quiso por algún tiempo, es decir, no le escuchaba. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces dice en el versículo 6, dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Si esta parábola enseña que un juez malo, injusto, que ni siquiera temía a Dios, pudo conceder una petición a causa de ver la perseverancia de esta viuda, ¿cómo más nuestro Señor Jesús, que nos ama desde la eternidad, que nos ama con amor eterno, que es justo, que sí es justo, no va a escuchar nuestras oraciones? Entonces, esto lo cuento para que si tú, mujer, has estado orando y has sentido que tu fe desmaya y tú sientes que quizás el milagro, lo que tú quieres ver, está lejos, yo te voy a decir, esta viuda hizo una petición a un juez que era injusto y fue escuchada. Y el Señor Jesús dice, ¿cómo más
como más mi Padre. Él escucha nuestra oración. Nunca nunca pienses que porque hay silencio a tu alrededor o porque el Señor no da la respuesta inmediata, el Señor no está escuchando. Porque el Señor tiene sus maneras y el Señor tiene sus misterios a veces para responder las oraciones. Hay que perseverar, hay que perseverar. Esta historia a mí me tocó mucho el corazón y me hizo recordar cuando yo llegué a este país. Yo pasé unas licencias de seguros que tenía que pasar para empezar mi práctica. Como yo no sabía inglés ni entendía inglés, yo estudié para el examen 6 meses, casi 7 meses. En ese tiempo que yo estaba pasando el examen, estaba atravesando por unas circunstancias muy duras, entre ellas un divorcio. Y yo sentía que no me entraba la información. Yo oraba mucho. Y fui la primera vez a presentar el examen y me raspé por 10. Me presenté por segunda vez, me raspé por 8 puntos. Me presenté la cuarta vez y me raspé por 5 puntos. Ya yo lloraba, ¿ok? Volví y clamaba. Tenía una amiga que era mi guía espiritual y me daba mucho ánimo. Finalmente yo cogí el libro, lo deshojé y lo hice por hojitas y ya prácticamente casi que me comía el libro, no, literalmente hablando. Y volví a pasarlo. Para eso oré con unas amigas y yo creo que una de las cosas que me recuerdo así que yo vi la misericordia de Dios, pasé el examen por cuarta vez con 5 puntos más arriba. Los 5 puntos antes que había perdido en el antepenúltimo intento, los gané en el cuarto intento. Entonces, es la fe con la perseverancia. Hay muchas respuestas que no vas a ver de inmediato porque el Señor en su soberanía sabe cuándo responder, pero el Señor escucha la oración. Hay que ser perseverantes. Eso yo lo doy para testimonio porque fue una de las cosas más importantes en donde vi la misericordia de Dios y vi la respuesta de Dios, porque yo no tenía nada de inglés. Entonces les quería comentar eso. No te canses de insistir. Nosotras que somos mamás sabemos que los niños, cuando quieren una galleta o quieren que los lleven al parque o quieren que los lleven a un lugar y los complazcan, ellos insisten y los niños tienen fe. Los niños creen en sus padres porque ellos insisten porque saben que el papá o la mamá tarde o temprano o les complacen o les suplen la inquietud. Ustedes se han dado cuenta que a veces uno le da a los niños, bueno, cómetela, o sí, te llevo, porque ya uno como que está agotado, como que está cansado. Bueno, sabes que te voy a premiar por tu perseverancia. A mí me ha pasado así y me siguen ganando con eso todavía. No nos desanimemos. Yo sé que hay personas que han perdido la fe en el negocio, han perdido la fe en los esposos o los exesposos, en las relaciones de matrimonio, ha perdido quizás la fe en un hijo que no arrima, sí, un hijo que está dando vueltas y no se sujeta. Quizás han perdido la esperanza por situaciones. Quizás este video llega a otros países y las circunstancias son un poco diferentes. Hay gente que quizás está luchando por unos documentos de migración o una visa a otro país. Hay que perseverar y hay que confiar que si es la voluntad de Dios, la oración va a ser escuchada. Recuerden que la voluntad de Dios es mejor que la voluntad nuestra, porque es buena, es agradable, es perfecta y es la única que no añade tristeza. Usted no quiere nada en su vida que le vaya a añadir un gozo ahora y traiga tristeza después. Hay que seguir orando al Señor en fe, pero confiando que siempre va a ser la misericordia de Él, porque es buena, es agradable y es perfecta. Recuerden, para los que llegamos aquí a este país, inmigrantes, teníamos nada. Yo llegué a este país prácticamente sin nada. Créanme, y esto no es el momento para dar mucho testimonio de mi vida, pero yo llegué a este país embarazada y con 2 hijos y no tenía nada, no tenía documentos y el Señor va agregando la fe para cada día y fui viendo la gloria de Dios en cada evento. El Señor mira a sus hijos y el Señor cumple, y de la nada, a veces en la vida, la fe de nosotras
es mucho más poderosa cuando no tenemos nada, porque en la creatividad y en la urgencia podemos crear algo. Cuando ya tenemos algo, nuestra fe se debilita porque ya ponemos la fe en esas cosas y nos olvidamos que Dios es el que da, que Dios fue el que estuvo cuando no había nada. No sé si alguien se identifica conmigo. Muchas veces yo me encontré y me sorprendí a mí misma creyendo más en las cosas que estaban a mis manos que las que yo podía hacer, que poner la confianza en el Señor, que fue el que me trajo aquí a este país sin nada. ¿Okay? Nunca podemos perder la perspectiva de que la confianza la tenemos que poner es en el Dios que lo da todo. Okay. Y ser fieles. Si el Señor todavía no nos ha dado aquellas cosas que queremos, es porque el Señor todavía cree que no es el momento. Seamos fieles y agradecidas o agradecidos con lo que tenemos, con lo poco que tenemos. La palabra de Dios dice, si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa eso también? Que seamos agradecidos. Yo siempre creo que la fe es como prima hermana de la gratitud. No podemos pretender que el Señor nos abra más puertas si ni siquiera tenemos un corazón agradecido. Y yo creo firmemente, esto no lo he leído, pero yo creo que uno tiene que ser primero agradecido con los que están aquí en la tierra para poder tener un corazón agradecido con Dios, que no lo vemos, sino que lo percibimos. A veces nos olvidamos de dar gracias y de agradecer a aquellas personas que han estado con nosotros, que estuvieron con nosotros en el pasado, que nos han ayudado. Quítese esa palabra de la boca que diga, a mí nadie me ha dado nada. Esa es una palabra, esa es una expresión que cierra puertas. Si te han dado, si han habido ángeles alrededor tuyo, si han habido personas que te ayudaron, recuerda cuando llegaste, recuerda cuando empezaste, porque un corazón agradecido también activa la fe y mueve el corazón de Dios. Sigue orando, sigue perseverando. Yo pienso que la primera oración, cuando uno no tiene fe y uno no sabe cómo buscarla, porque yo sé que quizás están viendo mujeres que no saben todavía lidiar con las escrituras, que no saben dónde está Génesis y dónde termina Apocalipsis, pero sabes que empieza por orar. Pídele al Señor que te dé la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la mente que primero cree y después entiende. ¿Ok? Por eso es que las cosas en el Señor son a veces raras, pero son las mejores. Porque aunque tú todavía no tengas deseo de leer esta palabra, ni la entiendas, ni sepas buscar los libros, órale al Señor que te dé la mente de Cristo, para que puedas obedecer y creer antes de entender, ¿ok? Y puedas conquistar grandes cosas. Porque en la fe que no es lógica, puedes encontrar cuando se activa cosas maravillosas para ti. ¿Ok? Si estabas esperando, yo los otros días estaba hablando con una amiga y se echó a reír porque yo le decía, mira, le estaba contando cómo yo había adquirido mi casa con mi esposo en Florida y unas experiencias que tuve aquí donde vivo ahora, y yo le decía, ya mira, uno tiene que definitivamente empezar por algo, ¿ok? Si eres arrendatario y quieres comprar tu casa, pues vuélvete propietario. ¿Sí? Siempre pensar en cuál es el próximo paso, no quedarse allí como que bueno, la fe me alcanzó para esto y me quedo aquí. No, hay que soñar más, Si eres propietario, si eres arrendatario, hazte propietario. Si eres asistente, hazte presidente. Si eres promotora, vuélvete directora, como me pasó a mí. Si eres niñera, hazte enfermera, pero sueña, haz un plan. El asunto es que tu fe activa, hazla proactiva. No es una fe. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. No podemos pretender tener fe y hablar fe y queremos tener fe si no le ponemos acción. Porque la acción es la que va a hacer que se materialicen las cosas y vamos a poder glorificar a Dios. ¿Ok? Haz que tu plan trabaje. Las otras cosas que yo le quería comentar, y ya voy a cerrar porque quiero respetar el tiempo de ustedes, es que no se asusten por los gigantes. Yo estaba leyendo una historia muy linda y salió a flote la vida de David. Yo no sé si algunas de ustedes conocen a David, el rey David en la Biblia, que venció a un gigante, ¿verdad? Con una onda. Él es muy conocido en la Biblia porque primero fue un hombre con el corazón de Dios, fue uno de los reyes más poderosos que ha tenido la tierra Israel. Este hombre es David porque tuvo un gigante. Si no hay un gigante al que él derribara, David no tuviera la fama que hoy tiene, ¿verdad? Siempre va a haber
algo. Es más, ni siquiera David sabía que se iba a enfrentar con un gigante. Él llegó allí a hacerle un mandado al papá, a verse con los hermanos, a llevarle comida, y se encontró con el gigante y estaba humillando al pueblo de Israel, y ahí tuvo que enfrentarlo. O sea, fue una fe ahí que ya estaba depositada en él. Si vemos la vida de Moisés, Moisés abrió el mar en dos, el mar rojo, pero él no sabía de antemano que él iba a abrir un mar. Fue allí, la fe que estaba en él se activó, lanzó la mano y en obediencia lo hizo. Y si nos vamos con la Virgen María, cuando el arcángel le habló de que iba a ser la madre, que iba a concebir por obra del Espíritu Santo, ella no dijo, guay, ¿cómo es eso? Explícame. Pero eso es muy difícil. Ella no dijo eso, ella recibió el mensaje, lo aceptó en obediencia y creyó. Si no, no tuviéramos un Jesús hoy en día. ¿Ok? No tuviéramos al Señor Jesús hoy en día. Y así nos vamos por la Biblia y vamos a hablar. Por eso que es lindo y es apasionado escuchar la palabra de Dios, porque nos educa. ¿Ok? No te conformes solamente con conocer de Dios de lejos o saber que Dios existe. Métete con Dios de pies a cabeza. Conócelo en su intimidad para que puedas avanzar, conquistar grandes cosas. 3 consejitos que te voy a dar como amiga y como hermana en Cristo. Busca una iglesia cerca de tu comunidad donde puedas crecer, donde te puedas congregar, conocer hermanos que te edifiquen, que te ayuden a la fe. No sé qué tipo de conexiones, amistades tengas. Yo no sé si tú que me estás escuchando ya vas a una iglesia, pero si ya vas a una iglesia, trata de ahondar más en la palabra para que puedas aumentar tu nivel de fe. El nivel de fe es progresivo. El nivel de fe no es que esta fe me alcanzó para llegar hasta aquí, para conseguir este empleo y ya me quedé aquí. No, la fe siempre nos está retando a avanzar, a conocer más del Señor para que el Señor deposite más en nosotros, como jarritas de té que somos, que somos depósito para recibir. Ok, segundo, escucha la palabra de Dios. Okay, escucha siempre está atenta, pon la radio, escucha palabra, pon la televisión. Ahora tenemos mucho a la mano. En estos momentos tenemos tanto. Tenemos el mejor momento que el mundo ha tenido para escuchar y educarnos en la palabra de Dios. Tenemos todo a la mano, tenemos YouTube, tenemos Telefe. Tienen Telefe ahora, todos los sábados lo repiten, lo buscan también si les gusta. ¿Ok? Y otra de las cosas es saca tiempo a solas con Dios. Busca que el Espíritu Santo redarguya tu corazón, que el Espíritu Santo te hable, pero tienes que sacar tiempo para Dios. Y no saques tiempo para Dios cuando estás cansada, cuando estás agotada, cuando ya dormiste a los niños, te vas a quedar dormida orando o quizás leyendo la palabra. Busca tiempo de Dios cuando estás activa, cuando tienes energía y cuando estás quizás a solas. Es mucho mejor porque puedes conectar con el Señor. Yo me despido, yo espero que ustedes puedan recibir esta palabra, que se les revele y que les edifique. Yo estoy contenta y a la expectativa, estoy muy agradecida por muchos mensajes que he recibido privados por messengers que me han enviado diciéndome que la palabra les ha llegado, que les ha gustado, y esto me encanta porque la esencia de esto es que esta palabra llegue a tu corazón y que te edifique. Nos despedimos, yo me despido de ustedes, yo espero que tengan un fin de semana victorioso y que mañana vayan a una iglesia y puedan recibir del Señor, ¿ok? Bendiciones, bye bye.